¿Qué recordamos María, de la clase pasada? ¿Quién me quiere comentar? digamos que fue como un recorderis del Excel, donde vimos las diferentes funciones del Excel mismo, Ok, de las celdas. listo. Ah, Sí, Sandra, Oscar, qué nos vimos, quiere aportar? Sandra, ¿qué? vimos, ¿sí me escucha? Sí, de una, cuéntame. Bueno, vimos lo que son los formatos celdas, Sí, los formatos el formato condicional, esto, lo de las búsquedas sin las búsquedas con el filtro, sin el sí, filtro. Bueno, también vimos lo de las noticas, pues el administrar las notas, ok, los textos en columnas, y ajá, la validación de los datos y desagrupar y agrupar. exactamente. Listo, Erika, ¿qué nos puedes aportar ahí? También estuvimos mirando las funciones rápidas. Ok, Eh, ¿Qué más? Lo que dijo Sandra de textos en columnas, sí, cómo agrupábamos, lo de los filtros, tanto pues como los normalitos como unos avanzaditos. sí, Ya. ok, perfecto. Entonces, Eh, por favor, yo sí les pido de que vamos cacharreándole bastante esas cositas, porfa, ¿sí? Sobre todo porque ninguno me dijo sobre los nombres, ¿sí? Y entonces, les pido dos Sí, lo de los cositas. nombres, y hoy los trabajé mucho. Ah, sí, sí, yo me di cuenta. Pero necesito que estén muy duchos con lo que es la parte de los nombres, administrador de nombres y todo lo que son formatos condicionales, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar mucho. Entonces, para que ustedes estén, vamos a hacer un formato condicional con fórmula. Entonces, ustedes se vayan directamente al icono que son. Bueno, que yo les diga, vamos a crear un nombre de un rango que se va a llamar cantidad y ustedes inmediatamente lo puedan colocar. Elkin, contame. Ve, Oscar, no sé si iré a quedar como el nerd o como el metido de la clase, pero no sería bueno que nos dejaras algunas tareas, como algo. Ahí fue madre. Usted me va a hacer acá linchar o qué? Ay, voy a desertar. ¿Ah? Bueno, no sé, lo Voy que a pasa es que desertar. se me ocurre que de pronto, si no tenemos, como digamos, de dónde pegarnos, entonces difícilmente practiquemos. Listo, yo no tengo problema en colocar tareas, a mí me encantan las tareas. Entonces, pero obviamente no va a ser una obligación, pues yo les dejo ahí los ejercicios para que lo hagan, ¿sí? Sí. Porque por ahí me estaban diciendo que tareas nada. Bueno, Entonces, bueno, de listo, pero pronto, yo les voy a dejar los ejercicios, les voy a dejar algunos ejemplos para que lo repliquen y practiquen bastante con eso. Le voy a dejar tres cositas. Les voy a dar lo que son formatos condicionales, administrador de nombres y validación de datos, que es lo que más me interesa. ¿Listo? parece perfecto, man. Ok, bueno, ahora sí, entonces empecemos con la clase. Entonces, hoy, ¿qué vamos a empezar? Hoy sí empezamos con Excel intermedio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es una fórmula? ¿Qué es una fórmula en Excel? ¿Sí? ¿Quién de ustedes me quiere definir qué es una fórmula? Pues de Excel, porque digamos si vamos a definir fórmula matemática, eso es otra cosa diferente. ¿Listo? Pero ¿qué es una fórmula en Excel? ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es la manera que tenemos más sencilla en Excel de encontrar lo que queremos, lo que necesitamos. Ok, entonces, Como crear un código. ¿la qué? Como crear un código. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Voy a concatenar la información que nos dio Elkin con lo que nos dice Eric. Y es, yo tengo una serie de informaciones distribuidas en unas celdas, ¿sí? Y esas informaciones yo las puedo colocar a interactuar. Pero para que esas celdas puedan interactuar,
yo necesito una conectividad, ¿sí? Para poder conectar esas dos celdas, que valga la redundancia, ¿sí? Pero para yo poder conectar esas dos celdas, ¿sí? Yo necesito de unos operadores. Esos operadores pueden ser operadores matemáticos, pueden ser operadores lógicos o pueden ser funciones. Entonces, muchas personas, digamos que piensan de que una fórmula en Excel o una función es igual, pero no es igual, ¿sí? Una fórmula es la interacción entre dos celdas, ¿sí? Que van conectadas con un operador, ¿sí? Y que además inicia siempre con el valor igual o mucha gente lo coloca con el signo más. Cualquiera de los dos puede funcionar y no hay ningún problema. Pero lo importante es tener ese inicio que sea igual o que sea más. Entonces, como tengo yo ahí en la diapositiva, dice que la fórmula de Excel es un código que se introduce en una celda y ese código lo que hace es realiza algunos cálculos y regresa un resultado, ¿sí? A una celda. Y que además yo debo tener muy presente de que voy a iniciar siempre con un igual, ¿sí? Y que yo en la interacción de dos celdas activas, ¿sí? Si yo las conecto con un operador, voy a obtener un resultado. Entonces, como lo tengo acá en la imagen, ¿sí? ¿Qué me dice? Que yo tengo la celda D9, ¿sí? Más, que es el operador lógico, el operador matemático, más la celda E9. Realmente lo que está adentro se llama código, ¿sí? Porque es la interrelación que yo hago entre dos celdas conectadas con un ¿qué? Con un operador matemático. Entonces mucha gente dice, ven, ayúdame con esta fórmula. Entonces uno dice, bueno, ¿vamos a hacer una fórmula o vamos a hacer una función? ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Dentro de la función yo puedo tener una fórmula. ¿Listo? Ahora sí, vamos a explicar cuáles son las partes de una fórmula en Excel. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes por qué creen, sí, de que las palabras que uno ingresa en una fórmula hay que colocarlas en unas comillas? ¿Ustedes por qué creen? Sandra. Sandra, cuéntame. Auxilio. No, auxilio, no, Pa- tranquila. para, para darle la función. Ok, Erika, cuénteme por qué hay que colocarle comillas a lo que son palabras. Como para que él entienda que es pues como una condición, no sé. Ok, listo. Elkin, cuénteme, ¿por qué tenemos Sí, que colocarle una condición? creo, Unas comillas a las letras. creo que es lo mismo que dijo Erika, para que entienda que es una condición. Listo, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los números, ¿sí? Digamos que son variables y que esas variables yo les puedo colocar un conector que sea sumar, multiplicar, dividir, ¿sí? Y que realmente los números van a interactuar con esos operadores matemáticos o a su vez los operadores lógicos, ¿sí? Que ya nosotros hemos interactuado. Recuerde que yo puedo tener operadores lógicos como mayor que, menor que. Erika, ¿qué es diferencia A? ¿Cuál es el operador? ¿Qué es diferencia? Sí, diferente a. ¿Cómo es el operador diferente a? Ah, mayor y menor. Ah, exactamente. ¿Sí? Entonces, Excel, cuando yo le coloco mayor y menor, le estoy diciendo que es diferente a. ¿Sí? Y también se me convierte como un operador lógico. ¿Listo? Bueno, Ok. pero cuando yo estoy interactuando con números es muy fácil. ¿Sí? Pero cuando a esas fórmulas les coloco letras, ¿sí? Yo tengo que identificarle esas letras como si fueran constantes al Excel.
¿sí? Es como cuando nosotros hablamos de que en álgebra teníamos que decir, bueno, 1x, es que 1 es un valor numérico y x, ¿sí? Es un valor constante, pero ese valor constante puede tomar, ¿qué? Variables. Lo mismo pasa en Excel, ¿sí? Pero en Excel yo le tengo que darle esa condición como ustedes estaban diciendo. Es decir, yo le tengo que decir a Excel, Excel, vea, yo a usted le voy a introducir una palabra, yo a usted le voy a introducir una letra. Para que él me reconozca eso, yo debo de colocarlo entre comillas, ¿sí? Si yo no lo coloco entre comillas, ¿qué va a pasar? La fórmula, ¿cómo me va a salir? Error. Error, exactamente. Listo. Entonces, uno de los mayores errores cuando estamos construyendo una fórmula es que no identificamos de que las palabras tienen que ir ¿en qué? Comillas. Comillas. En comillas. Pero Erika hoy ¿sí? Estaba haciendo un archivo, ¿sí? Donde el número era un tipo texto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que yo las celdas, como ustedes saben, yo les puedo dar un tipo de formato, ¿sí? Y que ese formato yo lo puedo categorizar como si fuera un texto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un número en el cual está en una celda que tiene la configuración tipo texto, ¿yo cómo debo colocar ese número? ¿Cómo lo debo colocar? Entre comillas. Entre comillas. Entonces no quiere decir siempre de que las palabras siempre van en comillas. No. Yo también puedo tener números que vayan entre comillas. ¿Y cómo identifico yo eso? Que la celda que yo estoy evaluando para yo poder hacer una fórmula, ¿sí? Yo debo tener en cuenta esa fórmula, en qué celda está y qué configuración tiene esa celda. Es que esa celda está configurada en tipo texto. Entonces yo debo de colocar esa celda, ¿sí? Que tiene un valor de número, pero si yo lo voy a volver como un operador, lo voy a colocar entre comillas. ¿Listo? Bueno, ¿entendido esa parte? Oscar, esa configuración de la celda se hace desde dónde? Ok, entonces Elkin me hizo una excelente pregunta, ¿sí? Entonces voy a entrar acá al Excel, les voy a mostrar una partecita, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo tengo, cuando yo tengo un, una columna, ¿sí? Digamos que la configuración que me genera predeterminado es general. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo a esta celda le pongo un 1, un 2, un 3, ¿sí? Mire que la configuración de estos números, ¿sí? Se van, ¿qué? A la derecha. Y cuando él está en general, él está asumiendo de que es un número. ¿Listo? Bueno, pero voy a hacerle una configuración a esta columna D y le voy a decir que lo voy a convertir en una configuración tipo texto. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Que si yo coloco estos mismos números, si yo coloco estos mismos números en esta columna, ¿ustedes qué ven de diferente? ¿Cómo están en la columna C?
Que uno está a la derecha y los otros están hacia la izquierda. Y el otro está hacia la izquierda. Entonces, una manera de yo evaluar qué configuración tengo yo numérica en esta columna y qué configuración tengo yo en esta columna con base a estos números, mire que es la posición. ¿Listo? Es la posición. Además de eso, Excel nos genera como una alerta y nos dice, vean, usted tiene unos números ahí, pero además de esos números no son con una condición numérica, sino que tiene una condición que tipo texto. Y él como lo rotula con esta partecita que es verde, ¿sí? Que nos está diciendo de que esas celdas son de tipo texto. ¿Listo? X. Así es que nosotros evaluamos qué condición, qué características, qué configuración tiene las celdas. ¿Listo? Entonces, cuando estamos haciendo una fórmula, tenemos que tener muy presente esto. ¿Cómo está en forma numérica o si está en tipo texto? ¿Listo? Muy bien. El que resuelta la duda. Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos otra vez a lo que era la parte a lo que es la parte de lo que es las partes de una fórmula. ¿Listo? Bueno, yo lo pongo por acá. Listo. Bueno, entonces, íbamos entonces en lo que era valores que van entre comillas. ¿Listo? Vamos para otra parte de lo que se compone una fórmula, ¿sí? Y son las referencias de celda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las referencias de una celda? Yo puedo hacer dos tipos de fórmulas, ¿sí? Una de ellas es que yo tengo una columna o tengo una posición o tengo una coordenada, ¿sí? Donde yo tengo un número cualquiera, ¿listo? Y tengo otra celda, otra coordenada con otro número. Yo puedo hacer en la columna C, ¿sí? Yo puedo hacer la operación matemática de cuando es 4 más 3, ¿sí? Si yo le doy igual a este número, perdón, a esta celda, le doy un enter, él me va a decir que eso es un 7, ¿listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a esta A lo cambio por un 5? Erika, ¿qué pasa? Oscar me corchó. ¿Qué pasa? No, No pasa nada, no. ¿sí o no? Aquí sigue valiendo 7. Ajá. Y el que Sí, ni por porque qué ahí sigue no está valiendo 7. tomando las celdas. Exacto. El que por qué vale 7 igual. ¿Por qué? Si yo cambio el Por- 5. porque esa fórmula no está vinculada a las coordenadas. Ah, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Haciendo relevancia ¿qué? A los números que yo quiero hacer. Y es la fórmula como se construye, ¿sí? Pero Excel me da la opción de yo poder referenciar celdas y poder generar conectores como operadores matemáticos. ¿Eso qué me ayuda? A que la coordenada A3, ¿sí? Se me convierte en una variable. Y que cuando yo vaya a cambiar esa variable, ¿sí? Me va a cambiar el resultado. ¿Listo? Entonces, Sandra, ¿por qué es más viable, ¿sí? Hacer referencia de celdas y no hacer operaciones entre números en una fórmula? ¿Por qué? Porque menos riesgo tengo de equivocarme.
Exactamente. Listo. ¿Por qué? Porque las operaciones, cuando yo no hago la referencia, se me ven constantes, se me ven estáticas. Y la idea es potencializar esas celdas, ¿sí? Y yo poder crear variaciones, ¿sí? Y que a medida que yo vaya creando esas variaciones, el resultado se me vaya modificando y me vaya creando escenarios, ¿sí? Entonces esa es la idea de lo que es la parte de la referenciación de celdas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, Oscar. No, Listo. señor. Ok, bueno. Entonces, siguen la tercera parte de lo que es una forma que son de las fórmulas que son los operadores. ¿Y qué son los operadores? Los operadores en Excel son los mismos operadores matemáticos que como conocemos que es el más, el por, en Excel es en la forma de asterisco, ¿sí? La parte de la multiplicación, la división es la barra inclinada y la resta pues es el guión que tenemos en el teclado, listo. Además de eso, los operadores también los podemos colocar como operadores lógicos, ¿sí? Que entonces, si voy a mirar lo que es mayor que, entonces, como dicen por ahí, si yo coloco los dos dedos hacia la derecha, estoy mirando el mayor, si estoy hacia la izquierda, estoy en menor. Si es diferente a, es enfrentar los dos signos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo se interrelacionan estos operadores matemáticos en las fórmulas. Ahora sí, ya sabemos qué es una fórmula. Por el momento no hemos visto ninguna función. ¿O me equivoco? No, señor, ninguna. Nada de funciones. No. Entonces quiere decir que una fórmula y una función son totalmente diferentes. Son diferentes. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver qué es una función. ¿Listo? Bueno, entonces, en la parte izquierda les coloqué un ejemplo de lo que es una fórmula. ¿Listo? Aunque estoy haciendo referenciación a las celdas, es decir, yo estoy diciendo B1 más B2 más B3 más B4 más y así sucesivamente. Esto es una fórmula, ¿sí? Pero cuando yo voy a crear una función, ¿sí? Una función de Excel, lo que voy a hacer es que desde un parámetro que me da Excel, ¿sí? Desde un conjunto de códigos ya establecidos por Excel, ¿sí? Y que los antepone siempre con paréntesis, lo que hace es que desde un conjunto de celdas, que es un rango, si yo lo precedo con una función, me va a dar un resultado. ¿Listo? ¿Para qué me sirve la diferenciación de esto? Y es que en este no ahorro nada de tiempo, ¿sí? Además, yo puedo tener diferentes operadores lógicos acá, ¿sí? Yo puedo decir, este es más, este es menos, este es más, este es menos. ¿Qué pasaría acá? Yo en esta misma suma puedo combinar otros operadores lógicos. Pregunta. Yo creo que no, porque es una función No. predeterminada. Exacto. Es decir, yo puedo hacer sumatorias, ¿sí? De rangos diferentes y hacer una resta entre las dos sumatorias. Entonces vamos a crear un ejemplo, ¿sí? Vamos a crear un ejemplo. Los voy a presentar por acá, ¿sí? Entonces yo tengo 10, yo tengo 20, ¿sí? Y tengo 30. ¿Listo? Ajá. Y como por ahí ya saben mucho de contabilidad, estos son los débitos y estos son los créditos. ¿Listo? Bueno. Y en los créditos yo tengo por acá 20, ¿sí?
y tengo por acá 10 y aquí tengo 5. ¿Listo? Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hacer la resta de estos dos valores, ¿sí? Pero yo tengo que hacer las sumatorias de cada uno. ¿Listo? Entonces, voy y creo una función rápida, ¿sí? De sumas, ¿sí? Le voy a aceptar. ¿Qué pasó? Estoy creando una función o una fórmula. Una función. Una Una función. función. Exacto. Listo. Entonces voy a crear acá otra función, ¿sí? Otra función de suma, ¿sí? Funciones rápidas. Ahora sí, ¿cómo logro yo, ¿sí? Hacer la diferencia entre débitos y créditos? ¿Cómo hago? ¿Listo? Cuéntenme, ¿cómo lo haríamos? Si Pues es resto los débitos menos los créditos. listo. Entonces, tengo dos formas de La hacerlo. fórmula. ¿Listo? Tengo dos formas de hacerlo. La primera es, yo puedo hacer una referenciación entre este menos este. ¿Listo? Es decir, E5 menos F5, ¿sí? Y tengo la diferenciación. ¿Listo? Pero, además de eso, ¿sí? Yo lo puedo tomar otra diferenciación, ¿sí? Otra diferenciación que sería que igual a la suma de este, ¿sí? Ajá. Menos, La suma de los créditos. exacto, la suma de los créditos. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el primero que hicimos y el segundo? ¿Qué diferencia hay? Sandra, cuénteme, ¿qué diferencia hay? Oscar, no, pues que uno es una fórmula y la otra es una función. Y que Exacto, exacto. con la función, pues como siempre, hay menos riesgo de uno equivocarse. Ok, exacto. Es decir, en la primera estamos utilizando una fórmula. La primera es coger la sumatoria de eso menos esto, ¿sí? Ahora sí, voy a darle enter acá. Oscar, es que cogiste los totales. Perfecto, Erika, tienes toda la razón. Voy a colocar aquí y voy a colocar acá. Listo. Y tengo los mismos 25. Ahora sí, alguien que me diga cuál sería la tercera forma de hacerlo. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién me quiere contar? A ver, pensemos. Les voy a dar una pista. Oscar, bueno, Cuénteme. la pista primero. Ay, Sandra, no te estoy escuchando bien. Les voy a dar una pista. Ella dijo que diera la pista primero. Ah, bueno, listo. Ahí va la pista. Ya se las coloqué. Vea. ¿Quién me quiere hacer la... ¿Quién quiere seguir? Nombrando las columnas. Ah, ok, listo. Entonces mire que yo acá, ¿sí? Nombré débitos. Listo. ¿Y qué me está seleccionando? La Los columna de valores. débitos. Ujú. Ajá, Columnas. exacto. Ajá. Y en la parte de abajo también, Entonces vamos, de la total de las sumas. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con créditos? nombrarla también. Nombrarla también. Exacto. Entonces también voy a seleccionar los tres valores de créditos
y le voy a decir que esto se va a llamar créditos. ¿Listo? Créditos. Ahora sí, ¿cuál sería la tercera forma de hacer, ¿sí? De hacer la fórmula? Elkin, cuénteme. Sería igual. Una sumatoria de débitos menos los créditos, más los créditos. Exacto. Entonces mire que yo acá voy a llamar débitos. Entonces mire que él ya me está trayendo los débitos, ¿sí? Él me está seleccionando los débitos, los valores débitos, y si yo a eso le resto y traigo la información de los créditos, mire que él acá ya me los trajo, ¿sí? Por eso les dije, necesito que me estudien bastante ese administrador de nombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que yo puedo hacer referenciación no solamente desde la coordenada de las referencias, sino que yo también puedo hacer referenciación ¿a qué? A nombres de conjunto de celdas relacionadas. ¿Listo? Entonces mire que es diferente cuando yo hago esta y le digo, vea, necesito por favor que me haga una sumatoria de los débitos contra los créditos. Pero Erika, ¿qué nos hace falta ahí? Ahí, ¿qué nos hace falta? Que nadie me ha dicho. No, yo no sé, Oscar. Ay, no. ¿Cómo así? ¿Cómo Ay, así? no te... los paréntesis. No, los tengo que sumar. La sumatoria, la función. Eso. ¿Por qué? Porque él es un conjunto de rangos, pero entonces ¿el qué? Él solamente me está iluminando eso ahí, ¿sí? Son unos valores que Si están no sabe estáticos. qué hacer. Exacto, están estáticos. Pues yo necesito sumarlos, ¿listo? Entonces sería que la sumatoria, la suma de los créditos, ¿sí? Y la suma de los débitos menos la sumatoria de los créditos. ¿Listo? Chicos, es muy importante, no es solamente yo traer el nombre de rango que yo quiero operar, sino que también les tengo que colocar qué tipo de función quiero que hagan esos nombres de esos rangos. ¿Listo? Es exactamente, digamos, lo que tengo acá, ¿sí? Pero dígame, ¿yo qué estoy sumando aquí? En estos solamente rangos, pero yo no sé si esos son débitos, si esos son créditos, no. Yo estoy sumando ahí una referenciación de unas celdas. Por eso es muy interesante, ¿sí? Cuando yo tengo referenciación de nombres, ¿sí? Que yo voy y hago un conjunto de datos, le doy una referenciación y yo puedo tener un conocimiento más amplio de la fórmula que estoy haciendo mediante las funciones que estoy utilizando para poder llegar a un resultado. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta acá. Elkin, cuénteme. No. No, señor. Todo muy claro. Ok, listo. Entonces, esto es en cuestiones de qué? De lo que es funciones y de lo que son fórmulas. ¿Listo? Y que lo puedo hacer de tres diferentes, digamos, ecuaciones. La primera es simplemente hacer la resta de los valores totales. La segunda es yo coger sumatorias y hacer la resta. Y la otra es tener nombres muy específicos de lo que estoy operando y llevarme el resultado. Listo. Bueno. Entonces, ya sabemos entonces qué es la diferencia entre una fórmula y una función. ¿Listo? Ok. Bueno, Sandra, diferencia entre una fórmula y una función. Pues claro, la fórmula es la que se va seleccionando celda por celda. Sí. Y varios operadores, más, menos, división, bueno, lo que se requiera hacer. Y siempre empieza con igual o con más.
Ok. Y la función es la que o sea, la función se toma ya como por celdas, sumando, seleccionando pues la función que usted requiera, puede ser como la suma que nos pusiste el ejemplo, también hay para hacer promedios y también se pueden concatenar, ¿cierto? Pues con esas Exactamente. funciones. Sí, son operadores ya funcionales creados por Excel, ¿sí? Y que van organizados en un rango. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitamos que lo tengamos muy claro, que es fórmula y que es función y que no son iguales. ¿Listo? Cada uno tiene sus características y cada uno tiene sus configuraciones. Que se puedan juntar, sí, pueden llegar a un punto en que la función, ¿sí? Puede ser parte de la fórmula. Viceversa, la fórmula puede estar dentro de la función, pero siempre van a ser conceptos diferentes. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es la parte de la sintaxis de una función. Yo sé que ustedes de pronto piensan que en estos momentos le estamos dando mucho a la teoría, ¿sí? Pero realmente es muy necesario saber cuál es el concepto de las fórmulas, porque como les estaba diciendo, al terminar este curso lo que necesito es que ustedes ya no me digan, ay, qué función tan larga. No, es decir, que ustedes puedan desagregar la fórmula, ¿sí? Y la puedan evaluar hasta el punto que la puedan hasta optimizar o hasta corregirla. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la sintaxis de una función? ¿Sí? Es el conjunto de elementos que conforman el enunciado de una función. ¿Listo? Y que siempre va a empezar por el operador que igual. O también se puede utilizar el valor max. ¿Listo? Siempre va a estar después del igual el nombre de la función, ¿sí? Es como lo estaba comentando Sandra. Puedo colocar una suma, puedo colocar una multiplicación, puedo colocar un promedio, puedo colocar un máximo, un max, yo puedo colocar un min, ¿sí? Una desviación. Entonces, la parte después del igual siempre va a ser la función. O en su efecto, ¿sí? Si voy a hacer una fórmula, pues hagamos la referenciación de la celda. ¿Listo? Bueno, siempre va a ir después de la función el paréntesis, ¿sí? Entonces aquí tengo un ejemplito, ¿listo? En esta parte de acá. Entonces, tengo el igual, tengo la función, ¿sí? Y la función es ¿qué? La suma. Después de la función que va el paréntesis, que es lo que me va a ayudar a mí, ¿sí? A identificar de que voy a empezar a ¿qué? A crear un ¿qué? Un código, ¿sí? Y que ese código siempre va a ir referenciado ¿qué? A las celdas o al nombre de rango que yo le di a ese conjunto de celdas. ¿Listo? Pero esta parte de las funciones, ¿sí? Cuando yo voy a ingresar esos códigos, él va a crear unos argumentos, ¿sí? Y esos argumentos es que la suma siempre me va a pedir que, venga, ¿cuáles son las celdas que usted va a utilizar? ¿Cuáles son las celdas que usted va a sumar? Él tiene eso como un argumento y se los voy a mostrar acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy igual, suma, ¿sí? Mire que se lo voy a aumentar acá un poquito. Mejor. Cuando yo estoy creando el igual, suma, mire que él acá me está creando ¿qué? Un número 1. Este número 1 se llama ¿qué? Argumento. ¿Listo? Argumento. Entonces ahí estamos lo que está compuesto lo que es la función. Entonces, sigue el argumento. ¿Y el argumento es qué? Es lo que yo voy a operar. Son las celdas que yo voy a traer referenciadas. ¿Listo? Y el punto y coma siempre es el que me va a separar los argumentos, ¿sí? De uno o del otro. ¿Listo? Ejemplo, vamos a ir acá al Excel, ¿sí?
Entonces, si yo le digo a él, venga, yo voy a sumar los débitos, ¿sí? Entonces, mire que este es un primer argumento, ¿listo? Si yo le doy punto y coma, ¿sí? ¿Qué me va a decir? Venga, ¿cuál es el argumento número 2? ¿Listo? Ah, es que el argumento número 2 son los que, los créditos. ¿Listo? Los créditos. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá estoy creando dos argumentos en una función. ¿Listo? Y bueno, y acá por configuración de mi Excel, la separación de los argumentos lo tengo configurado como si fuera una coma, ¿sí? Pero en la mayoría de los programas de Microsoft están configurados como punto y coma. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Que muchas veces las configuraciones nos juegan unas malas pasadas. ¿Sí o no, Erika? Bastante. Bueno, entonces, Elkin, ¿qué es un argumento? Es el primer número que nos pide la fórmula. Exacto, ¿qué es esto? ¿Listo? Entonces, el argumento es que, ¿cuál Pero va a uno o ser dos. la celda, ¿sí? Las celdas o el nombre que yo voy a operar. ¿Listo? Y que siempre van separadas, ¿por qué? Por una coma o por un punto y coma. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos como el argumento. Y para yo darle finalidad a la función, siempre le voy a dar ¿qué? Cerrar con un paréntesis. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo varios ejemplos de lo que es digamos, la función de Excel, ¿sí? Y cómo sería la sintaxis. Entonces, un ejemplo, la división. La división, ¿cómo sería? La función de Excel para poder hacer una división se llama cociente. ¿Listo? Y que va siempre que, primero, el numerador y después va el denominador. ¿Listo? O miremos la función de la multiplicación, que en Excel se llama producto. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuáles serían los argumentos de producto? Que va primero, lo que voy a multiplicar por el valor que voy a multiplicar por el valor multiplicado. ¿Listo? Un ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Voy a darle enter acá. ¿Y qué va a hacer qué? Vamos a hacer un cociente. Y Sandra, ¿cuál sería el argumento, ¿sí? Del numerador? Si yo voy a dividir los débitos sobre los créditos, ¿cómo sería? Entonces sería consciente y tomo. Entonces sería cociente, abro paréntesis, sí, Paréntesis, créditos, débitos. débito, que es el numerador, listo, ¿qué más sigue? ¿Qué sería? Coma, listo, Coma, punto y coma, pues. Y sí, los créditos. y los créditos, listo. Entonces, Cierro paréntesis. y cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que el cociente, Erika, ¿sí? Este primero, ¿cómo se llama? Sí. Ahí.
Sí, ¿Cómo es? No, denominador, no, numerador. ¿Listo? numerador, El sí, numerador. numerador. ¿Listo? Que sería el primer argumento de la función. ¿Listo? ¿Y cuál Ajá, sería sí. el segundo argumento Elkin? Denominador. El denominador. En este ¿Listo? caso serían los créditos. Ah, exactamente. ¿Listo? Si yo le doy enter a esta fórmula, lo que me va a decir es que tengo como resultado el 1. ¿Listo? Entonces, realmente eso es lo que es la sintaxis de una función. ¿Listo? Cuando tenemos una sintaxis de una función de una suma, pues es muy fácil reconocer los argumentos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo la sintaxis de un sumar puntos y conjunto, ¿sí? Hay veces un poquito más complicado, ¿sí? Pero a medida en que vamos avanzando el curso, vamos a ir dándole la complejidad, ¿listo? Pero por el momento, vamos mirando lo que es las funciones más pequeñas, ¿listo? Bueno, ahora sí, ¿ustedes por qué creen que es tan importante los paréntesis y que hay veces Excel se vuelve tan cansón con la parte de los paréntesis? ¿Ustedes por qué creen? Oscar, porque es que los Oscar, paréntesis son los que agrupan la función que yo quiero determinar. Ujú. Si no le pongo Eh, paréntesis, no cierro la función. Listo, ok. Entonces, el que nos dice que es porque necesitamos separar las funciones. Bueno, Erika, ¿qué nos dice? sí, Oscar, pues es como lo que dice Elkin, es como para poder ordenar qué necesito yo que en realidad él haga primero y qué, porque si no, él digamos que yo le digo sume 10 más 10 por 2 y el 10 es el que me va a poder y me lo va a multiplicar por 2 más no el resultado que sería lo que yo necesito, Exacto, como algo así. exacto. Sí, a ver, ¿qué pasa? Hay una cosa en matemáticas, ahí sí me voy a ir a lo que es matemáticas, ahí sí me perdono, yo sé que algunos, ¿cómo así de matemáticas? Sí, vamos a ir matemáticas. Y si de pronto tienen forma de estudiarlo, sería muy bueno porque eso hay que tenerlo muy claro. Y hay una cosa que se llama la jerarquía de operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la jerarquía de las operaciones y cómo funciona Excel? Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por aquí dice, bueno, les voy a colocar primero lo que es el concepto. ¿Y el concepto qué quiere decir? Dice, para cambiar, bueno, aquí me perdonan un poquito que me traiga una letra, el orden de prioridad, escribimos entre paréntesis la parte de la fórmula que queremos que calcule primer lugar. ¿Listo? Ejemplo, si la siguiente fórmula nos da resultado como 13, porque Excel la multiplicación antes de la suma, ¿sí? De esto que es 5 más 4 por 2, ¿sí? ¿Qué pasa con ese resultado en Excel? Vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, yo tengo 5, yo tengo 4 y yo tengo el 2, ¿listo? Y yo tengo el 2. Entonces, si yo voy a hacer esta operación matemática, yo le digo 5, ¿sí? Mire que estoy haciendo la referenciación. No, mentira, no la voy a hacer. La voy a hacer en forma matemática. 5 más 4 por 2. ¿Ustedes qué creen que cuánto da? Da 13. ¿Listo? 18. Pero tiene Ahora que dar sí. 18. Pero, ¿qué tal si yo les voy a comentar acá? ¿Sí? Pero, ¿qué tal si yo hago esta operación matemática utilizando los paréntesis? ¿Sí? Quiere decir que si yo utilizo 5 más 4, ¿sí? Y este valor lo multiplico por 2, mire que
el esquema matemático cambia totalmente. ¿Listo? ¿Sí? Y es porque, ¿qué? Y es porque, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Sí? Él lo que nos está organizando es que nos está multiplicando primero el 4 por 2 y después nos suma el 5. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando él nos genera este Excel. Entonces, si yo utilizo estos mismos números, ¿sí? Y yo digo, vea, vamos a utilizar un paréntesis, donde va a ser que, abro paréntesis, 5 más 4, cierro el paréntesis, por 2, quiere decir que él me va a hacer primero esta suma y después me va a multiplicar por el número 2. ¿Y eso me da cuánto? 18. Entonces mire que yo puedo tener los mismos números, ¿sí? Voy a darle por acá en fórmulas, mostrar fórmulas, ¿sí? Para que miremos. Entonces, puedo tener los mismos números, ¿sí? Los mismos números, los mismos operadores matemáticos. Vea que ahí lo tengo, ¿sí? Los mismos operadores matemáticos. Pero cuando yo intervengo con paréntesis, ¿sí? Lo que estoy esquematizando al Excel es cómo va a operar esos números con esos operadores matemáticos. ¿Listo? Por eso es tan importante los paréntesis, ¿sí? Y por eso debemos de colocarle tanto cuidado a los paréntesis. ¿Listo? Entonces, yo ahí les dejé varios ejemplitos, ¿sí? En la parte de abajo, ¿sí? Para que ustedes jueguen un momentico con eso, ¿sí? Logren de pronto hacer operaciones matemáticas con paréntesis o sin paréntesis, para que ustedes puedan ver la diferencia tan enorme que existen entre los dos. ¿Listo? Entonces, no solamente los paréntesis me ayudan a abrir y cerrar funciones, también me ayuda a qué, a qué operaciones necesito yo que Excel haga conjuntamente, ¿sí? Y que ese resultado conjuntamente los opere con los datos que están afuera. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta acá de paréntesis. No, No, está todo señor. claro. Sí, listo. Ok, bueno, ya la clase se está terminando, ya son las 9:15, ¿sí? Eh, ya digamos que el tema iba hasta este punto de lo que es el uso de paréntesis, ¿sí? Eh, Recuerden que hay una clasecita posterior después de esta clase. Si se quieren conectar y me quieren preguntar cosas, si queremos que yo les haga ejemplitos acá o ustedes me van a mostrar ejemplos que ustedes hicieron y no les dio, ¿sí? Ahí se pueden conectar. ¿Listo? También les estaba comentando que les estoy grabando la clase, ¿sí? Para que digamos que si quieren verla de nuevo, las van a encontrar en el Classroom, ¿sí? Espero que no se me pierda. Jeff no me dio mucha seguridad, pero yo creo en él. ¿Listo? Al menos tú confías. Sí, no, yo Parece confío muy en él. bien, Sí, yo confío en él. parece muy bien. Ahorita mismo revisamos a ver si guardó o no. Sí, no, pero me dan un momentico porque tengo que hacer una serie de cosas, ¿sí? Entonces de pronto me demoro un ratico porque voy a entrar a la otra clase. ¿Listo? No, entonces Si se mañana no se quieren Igual, meter, yo voy a estar igual él ahí. se demora como un poquito Sí, mientras carga. eso. Entonces, yo voy a estar en la otra clase, ¿sí? Voy a estar ahí pendiente si de pronto alguno se quiere conectar,